Listo. Buenas noches. Nuestra comunidad de aprendizaje está conformada por Bianca Merchán, Osiris Tobío, Oscar Julio y Johanna Morales. Vamos a analizar un instrumento de investigación. También analizaremos el coeficiente de confiabilidad con el alfa de Cronbach. Procederemos copiando el resultado de las preguntas y luego las copiaremos para comenzar a hacer el análisis. Vamos a calcular ahora la varianza igual var. Después se seleccionan los datos de la pregunta número 1 para los 10 estudiantes. Este instrumento consta de 18 preguntas y se le aplicó a 10 estudiantes. Luego de eso se arrastra la fórmula para calcular el resto de la varianza de los demás ítems. Y ahí tenemos ya el resultado de la varianza para todas las preguntas. Después de esto se calcula la sumatoria de la varianza. Para esto colocamos igual suma y seleccionamos el resultado de todas las varianzas de todos los ítems. Y ahí tenemos el valor de la sumatoria de la varianza. Luego se procede a calcular la sumatoria de los totales. Para esto colocamos igual suma y se seleccionan todas las respuestas del primer estudiante. Asimismo, para calcular la sumatoria de respuestas de todos los estudiantes se arrastra la fórmula y ahí tenemos ya la sumatoria de todos los ítems. Luego se procede a calcular la varianza de la sumatoria, colocando igual var P y se señalan todos los totales. Después se ubica el valor calculado en la celda de la varianza de la sumatoria de los ítems. Y ahí tenemos ya el valor de la varianza de la sumatoria de ítems. Entonces acá ya tenemos la sumatoria de la varianza de la sumatoria de ítems y número de ítems. Ahora vamos a calcular el coeficiente de confiabilidad a través de la fórmula que tenemos acá del alfa de Cronbach. Colocamos igual, abrimos paréntesis y colocamos K, que es el número de ítem que tiene un valor de 18. Cerramos paréntesis sobre K nuevamente, que es 18 menos 1. Por, abrimos paréntesis, 1 menos la sumatoria de la varianza, que tiene un valor de 10,57, entre la varianza de la sumatoria de ítems. Y acá, a través de esta fórmula, nos arroja el valor del coeficiente de confiabilidad del instrumento, que tiene un valor de 0,54. Hay que tener en cuenta que el alfa de Cronbach tiene un valor de 0,70, 0,90 para considerar que un instrumento es fiable. No obstante, aquí podemos observar que tenemos un coeficiente de confiabilidad de 0,54, lo que indica que este instrumento, su confiabilidad es baja. Ahora vamos a hacer la comparación utilizando el programa SPSS. A continuación, la profesora Osiris. ¿Están viendo? Nada. Todavía no estamos viendo lo que comparte. ¿Ahora? Nada. Nada, dale en presentar. Ok, ahora sí.
Ahora sí. Ahí. Sí, sí, señora, estamos viendo. ¿Están viendo la de Excel? Sí, señora. Ah, ok. Bueno, los datos obtenidos en el ejercicio anterior los vamos a copiar teniendo en cuenta que fueron los 10 estudiantes encuestados y las 18 preguntas realizadas. Las copiamos y los llevamos al programa SPSS, donde lo vamos a pegar en la vista de datos. Le damos pegar. Y ahí aparecen enumerados los 10 estudiantes y las 18 preguntas que se realizaron para obtener esta encuesta, que es referente al método científico en la investigación. Nos vamos a la vista de variables. Vamos a modificar las variables por dándole a cada uno pregunta 1, pregunta 2, hasta llegar a la pregunta 18. Ya tenemos enumeradas las 18 preguntas. El tipo numérico lo vamos a dejar ahí porque vamos a trabajar con números, la anchura igual. En decimales le vamos a hacer un cambio para no tener decimales en nuestro estudio. Vamos a copiar y lo vamos a pegar para que quedemos sin decimales en toda la información. Bueno, ya no tenemos decimales. Ahora vamos con la etiqueta, que son las preguntas hechas previamente, las 18 preguntas que vamos a aplicar a los 10 estudiantes. Las tenemos aquí. Vamos a copiarlas. Vamos a resaltar para que cada una quede en el número correspondiente, la pregunta 1, la pregunta 2 y así sucesivamente. Vamos a tener aquí, vamos a leer por lo menos la primera pregunta. ¿Consideras importante que los estudiantes adquieran habilidades de observación detallada? Esa sería la pregunta y así hicimos las 18 preguntas. Ahí están las 18 preguntas que las podemos observar ahora. Bueno, en los valores vamos a aplicar las 5 opciones o valoraciones que se le da a las preguntas. A cada pregunta le vamos a dar 5 valoraciones. Por ejemplo, la primera valoración podría totalmente en desacuerdo. Esa sería una opción para responder la pregunta. Totalmente en desacuerdo. Luego vamos con la otra opción en desacuerdo. Continuamos con la tercera opción de respuesta, que sería ni en desacuerdo / ni de acuerdo.
Vamos con la tercera opción, la cuarta opción, perdón, que sería de acuerdo. Y por último, la quinta opción, que sería totalmente de acuerdo. Bueno, le damos a aceptar. Y aquí, si nosotros queremos observar, ahí están las 5 opciones a la respuesta, de respuesta. Vamos a pegarla para que todas las preguntas tengan las 5 opciones de respuesta. Ahí están pegadas todas. Si observamos, tocamos cualquiera y ahí aparecen las 5 opciones de respuesta. Perdidos. Esta es una opción que no vamos a modificar, igual que las columnas. Vamos a dejar las mismas 8 columnas. La alineación, si le vamos a darle centro, vamos a centrar. Vamos a tratar de copiarla, si nos deja. Y deja, pero... Ubícate en columna, profe, para que se te haga más fácil seleccionar la primera de centro. En cualquier casilla de columna. No, vamos a ver. Vamos a ver si logro. Yo lo he hecho ya. Copiar. Copiar. Ahí sí. Le damos, sombreamos todo y le damos pegar. Ahí tenemos que toda la información nos va a salir centrada. En medida nos aparece desconocido, vamos a colocarlos todos ordinal porque estamos trabajando números ordinales. Vamos a hacer la misma operación. Aquí sí creo que no deja, si no vamos a copiarlas todas ordinal. Así. Aquí debemos cambiar todo. Hay algunas que no es necesario, pero en este caso sí. Listo. Ya cambiamos todo. Entrada la dejamos ahí. Ahora nos dirigimos a la vista de datos. Aquí, como observamos, están los 10 estudiantes encuestados y las 18 preguntas. Están las 18 preguntas ahí. Nos vamos aquí a esta ventanita que dice analizar. Escala. Análisis de fiabilidad. Con este ejercicio, como ya sabemos, es lo que vamos a probar la confiabilidad de la información, que sea confiable y que sea segura para este estudio y analizar los datos estadísticos y darnos un proceso de valoración a la población que estamos analizando. Análisis de fiabilidad y nos aparecen, como observamos aquí, las 18 preguntas. Las 18 preguntas que ya hemos venido trabajando, las resaltamos y las vamos a trasladar hacia la derecha. Le damos aquí y todas las 18 preguntas van a aparecer a la derecha. El modelo que vamos a utilizar es el Alpha Cronbach's, y le vamos a dar un nombre al estudio, el método científico en la investigación. En la investigación. Vamos a mirar aquí los estadísticos. Dice aquí elementos, vamos a trabajar con elementos, vamos a trabajar con escala. Escala si se elimina un elemento porque es necesario en algunos estudios eliminar para que el margen de confiabilidad sea mayor.
las medias, las varianzas. Vamos a darle continuar. El intervalo de confianza, como observamos, el 95%, lo dejamos ahí. No vamos a utilizar otras medidas que tenemos acá, otros estudios, sino que lo dejamos ahí y le damos continuar. Y aquí luego le damos aceptar. Nos va a aparecer una ventana que nos está arrojando la información o el estudio realizado en Alpha Compras en el SPSS, donde tenemos los datos, el nombre del estudio, el método científico en la investigación, los 10 estudiantes encuestados, que da un 100% de la población. El Alpha Compras nos da un dato de 0,546 en el estudio con la aplicabilidad de la herramienta Excel nos dio 0,545. Entonces podemos decir que el margen es casi igual. Alpha Compras basado en los elementos estandarizados de 0,640 y el número de elementos o de preguntas utilizadas fueron 18. Aquí están las estadísticas del elemento, las 18 preguntas, las medias, la desviación estándar y el número de estudiantes encuestados. Miramos más abajo y está este dato. Profe Osiris, quiere decir que los datos que obtenidos acá en Excel son consistentes con lo que dice acá SPS. Exactamente, profe, sí. No tienen ninguna, de pronto la diferencia es mínima, pero al hacer el análisis con los dos instrumentos, con el Excel y el SPS, nos damos que ambos son confiables. Más que diferencia es el ítem de aproximación que se utilizó. Por eso de pronto el programa agrega un poquito más. Pero... Ok, sí, puede ser. Bueno, siguiendo, aquí están las estadísticas del elemento de resumen. Medidas de elemento, las varianzas de elemento nos dan una media, un mínimo, un máximo, algunos valores máximos, los valores mínimos, un rango de pronto de error y el máximo mínimo de cada una de los 18 elementos, las 18 preguntas realizadas. Nos damos la estadística total del elemento, medida de cada elemento que sea suprimido. Esta parte es importante porque muchas veces en las investigaciones nosotros suprimimos una pregunta porque de pronto está metida en otra o son muy relacionadas y la podemos suprimir y así el estudio nos dará más confiabilidad. Varianzas de escala de elementos a suprimido, correlación de elementos corregidas y alfa compras si el elemento se ha suprimido. Y acá tenemos ya el estudio final que nos da la media, la varianza y la desviación estándar de las 18 preguntas que hemos realizado. Entonces podemos concluir que las dos herramientas son útiles en los tipos de investigación, más que todo las cualitativas, para obtener una información confiable y veraz. Bueno, sigue ahora el profe Oscar. Compañero, ¿se ve el KR20, sí? Sí, profe, se ve. Bueno, voy a dejar de compartir para compartir nuevamente porque se me presenta un problemita. Ya vamos a ver. ¿Se está viendo? Listo. ¿Se está viendo? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. este ejercicio es muy parecido al que hizo la profe Johanna, entonces procedemos a
a copiar los datos en forma similar para hacer el estudio. Copiamos acá a esta tabla donde vamos a hacer las operaciones básicas. Calculamos la varianza para la pregunta número 1 para los 10 estudiantes. La colocamos igual, var P. Señalamos las 10 respuestas. Nos da la varianza allí y copiamos la fórmula para las demás preguntas. Y nos da la varianza de cada una de esas preguntas. Calculamos la sumatoria de esas varianzas. Igual sumatoria. Seleccionamos estas varianzas. Y ahí nos da un valor de 2.38. Ahora vamos a calcular la sumatoria de los ítems para la primera pregunta. Perdón, para la respuesta del primer estudiante. Sumatoria. Señalamos al primer estudiante. Nos da un valor de 14 y así sucesivamente arrastramos los valores hasta el final para calcular la sumatoria de todos. Ahora calculamos la varianza de la sumatoria de todos esos valores. Para cual ejecutamos la fórmula var PR. Señalamos todos estos valores y ahí nos da la varianza para que es un valor de 2.6 y lo colocamos acá. En este caso damos igual y el valor calculado. Entonces ahí tenemos los datos para calcular KR20. Procedemos, nos dice la fórmula parecida a la de Cronbach, igual, ponemos paréntesis, al número de ítem, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, el número de ítem menos 1, cerramos paréntesis por, abrimos paréntesis, 1 menos la sumatoria de P por Q, que es esta, sobre la varianza total. Y cerramos paréntesis. Y nos está arrojando un valor de 0.1457, que es un valor bajo. Quiere decir que el instrumento no es confiable, porque recordando, para que sea confiable debe estar entre el rango de 0,7 a 0,9. Entonces, a continuación la profe Bianca. Sí. Bueno, en estos momentos vamos a hacer el comparativo de los resultados con el programa SPS. En este caso, como decía el compañero, importante, perdón, disculpen un segundo que me toca salirme de aquí. Ya se me está viendo, ¿cierto? ¿Me están observando? El SPS, ya está el Excel ya. Ok. Vamos a tomar los resultados de las respuestas de las preguntas. En este caso, preguntas de tipo dicotómico. Es decir, que solo tienen respuestas de 1 o 0, o sea, o valores de sí o no para las preguntas que tenemos. Entonces vamos a pasarlas a nuestro conjunto de datos. Las copiamos y las pegamos acá. Muy parecido también a lo que hizo la profe Osiris en su primer momento. Entonces vemos que acá se nos vienen los valores tanto de 0 como 1. Vamos a la vista de variables, hacemos el renombre de las variables. P1, P2, P3, P4, P5. Entendiendo que es un poquito engorroso, pues no engorroso, pero sí de pronto un poquito demoradito, pues nombrar las variables, vamos a hacerlo hasta aquí, hasta la P8. Sabemos que esa es la idea. De tipo numérico, anchura, no necesitamos decimales, porque como dijimos, los valores son 0 y 1. Vamos a tratar de copiar
y pegar para quitar los decimales. Etiquetas pues son las preguntas, también precargadas tenemos algunas acá en Word. Vamos a copiarlas, ya yo tengo mis preguntas. Estas preguntas las vamos a llevar al programa, muy sencillo, simplemente copiar, seleccionar acá todas las casillas y pegar. Al pegar nos muestra pues ya todas las preguntas. Tiene habilidades de observación detalladas, X. Valores, como decíamos, pues en este caso las respuestas son sí o no. Entonces el valor 1, la etiqueta sería sí. Y para el valor 2, 0, perdón. El valor 0 es no. Porque esas son las posibles opciones de respuesta que tenemos. Igual manera vamos a copiar los valores y los vamos a pegar para no tener que repetirlo, pero todos ya tienen las etiquetas de valor, donde 0 es no y 1 es sí. Perdidos, columna, lo vamos a dejar de igual manera, hacemos la alineación para notar de pronto cómo cambia la posición de los números en la presentación. Esta parte es para que los numeritos, miren, acá se nos queden centrados, por eso hicimos esa acción. La media ordinal, vamos a utilizar la misma que hemos venido utilizando. Copiamos y pegamos para todas las opciones. Ya teniendo lista la vista de variables, nos vamos nuevamente a la vista de datos, analizar, escala, análisis de fiabilidad. Mismo procedimiento, vamos a pasar todos los elementos para que sean analizados. Vamos a aplicar el mismo modelo alfa, porque a pesar de que estamos calculando el KR20, es importante saber que este análisis de confiabilidad, el de Kruder-Richardson, es una variante del coeficiente alfa, de Cronbach, que se adapta particularmente a los casos de escalas dicotómicas, donde hay esa situación. Entonces podemos aplicar aplicaríamos el mismo alfa. Método, bueno, el nombre vamos a etiquetarlo, método científico KR20, para diferenciar de pronto de los resultados que nos mostró la profe Osiris. KR20. Le damos a aceptar. Aquí no vamos a seleccionar ningún estadístico, simplemente lo vamos a dejar tal cual y le vamos a dar a aceptar. Los resultados que obtenemos entonces es 146. En el Excel que teníamos del profe Oscar decía 145.7. Podemos observar que por la aproximación ese punto 7 nos lo llevó a 0.146. Como decía el profe Oscar, sabemos que entre más cercano esté el valor de KR20 a 1, mayor será la consistencia. Por tanto, la conclusión pues es la misma. La fiabilidad no es mucha porque está más cercano a 0 que a 1. Esto como para concluir el manejo del comparativo entre las dos muestras que teníamos. Sí, es importante decir que tanto la hoja de cálculo Excel es muy importante para la estadística, y el programa SPSS también son importantes. Podemos comparar. Claro que es más fácil utilizar el SPS porque da mucho más herramientas para el análisis de los datos. Sí, pero teniendo en cuenta que el SPS es un programa de cobro, entonces la licencia, los temas de licencia y todo eso, pues el Excel nos lo facilita porque todos pues en casa tenemos el Office y con el paquete podemos utilizar el Excel. Igual ambos son súper importantes y súper necesarios
para el ejercicio de nuestros proyectos de investigación. Entonces, muchísimas gracias a todos. Finalizaríamos la grabación en estos momentos. Buenas noches. Buenas noches.